¿Por qué los líderes narcisistas fracasan? ¿Qué pasaría si pudieras ver cómo el poder absoluto corrompe incluso a los más grandes líderes? Imagina a un emperador como Nerón, un hombre que se creía invencible, derrumbarse por completo. Por ello, hoy nos gustaría hablarte sobre los peligros de los líderes narcisistas, algo que los estoicos conocían bien y que marcó la historia en Roma y Grecia. ¿Es posible que un hombre con tanto poder sea tan frágil por dentro? La paranoia de Nerón lo llevó a cometer un sinfín de atrocidades, pero lo peor era su incapacidad para liderar en momentos de crisis. A pesar de que muchos lo culpaban del gran incendio de Roma, lo que realmente mostró su falta de capacidad fue su actitud ante la tragedia. En lugar de unificar al pueblo o asumir responsabilidad, comenzó a perseguir a los cristianos y usar el desastre como excusa para sus propios proyectos de construcción. ¿Qué revela esto sobre un líder cuando se enfrenta a una crisis? Entre los que se opusieron a su tiranía, había un grupo de estoicos que encontraron a Nerón repugnante. Séneca, quien trató de moderar sus impulsos, se vio superado por su arrogancia, mientras que otros filósofos, como Gayo Musonio Rufo y Tracia Peto, decidieron enfrentarlo directamente. ¿Qué pasa cuando la verdad y la integridad se convierten en una amenaza para el poder de un tirano? ¿Cómo reacciona un hombre que cree que tiene derecho a todo? Nerón no soportaba que alguien no estuviera de acuerdo con él. De hecho, uno de sus mayores enemigos fue Tracia Peto, un estoico que se mantuvo firme en su lucha por la justicia. Tracia no solo denunciaba la corrupción, sino que también desafiaba las locuras del emperador. Cuando Nerón trató de humillarlo, Tracia no cedió, exigiendo que se le acusara abiertamente si era culpable. La tensión entre Nerón y los estoicos se intensificó, y mientras más crecía el ciclo de conflictos, más cuerpos se sumaban al camino de su tiranía. Cuando incluso Séneca, su mentor, cayó bajo su orden de muerte, Nerón no entendió que la crueldad nunca puede sostenerse por mucho tiempo. ¿Qué tan grande tiene que ser la sombra de la desesperación en un hombre para que no vea el fin de su propio reinado? Finalmente, la caída de Nerón fue inevitable. Su paranoia y su egoísmo lo llevaron a un destino oscuro, y cuando la presión se hizo insostenible, incluso sus propios guardias lo abandonaron. De esa forma, la historia de Nerón es una advertencia, un recordatorio de que los líderes que construyen su poder sobre la mentira y el miedo siempre caen. Los estoicos lo sabían bien, el carácter es destino. Nerón lo entendió demasiado tarde, y su reinado terminó como lo hacen todos los imperios construidos sobre la falsedad, con violencia, vergüenza y ruina. Pero, ¿es tan diferente este patrón en la historia moderna? ¿Puede un hombre como Nerón, con su egocentrismo y paranoia, encontrar un lugar en los tiempos actuales? Otro claro ejemplo de ello es el expresidente Donald Trump. Él prefería sus propias versiones de los hechos a las realidades incómodas que el mundo le presentaba. ¿Por qué? Porque para él, las noticias y los informes oficiales no eran más que algo que debía ajustarse a su narrativa. ¿Cuántos de nosotros nos enfrentamos a esa tentación de querer que las cosas sean como queremos, en lugar de aceptarlas tal como son? Cada día, el presidente de los Estados Unidos recibe un informe diario presidencial, una recopilación de inteligencia clasificada, considerada de la más alta calidad. Pero Trump, según fuentes cercanas, prefería que todo fuera más rápido, más simple. ¿Por qué leer detalles complejos cuando se puede obtener un resumen que encaje con lo que ya se piensa? En 2020, cuando el COVID-19 comenzó a expandirse, Trump descalificó las advertencias de sus propios asesores, culpándolos por no haberle informado a tiempo. Sin embargo, ¿acaso no era él quien no estaba dispuesto a escuchar? ¿Qué pasa cuando no estamos dispuestos a recibir la verdad, incluso cuando está delante de nosotros, solo porque no se ajusta a lo que creemos? El orgullo, la desconfianza y el resentimiento se vuelven los mayores obstáculos para aprender y evolucionar. ¿Es posible aprender cuando uno ya cree tener todas las respuestas? Trump, como otros líderes narcisistas, construyó su realidad basada en lo que le convenía, evitando lo que no encajaba con su visión. Asimismo, el desprecio hacia los expertos o aquellos que se basan en hechos, que no buscan aprobación inmediata, es común en los líderes narcisistas. Trump, al igual que Nerón, se rodeaba de ecos de vanidad, evitando cualquier cosa que pudiera hacerle sentir que no estaba en control. ¿Qué significa esto para la democracia y para las instituciones que deberían servir a todos, no solo a uno mismo? ¿Qué ocurre cuando un líder no comprende el sacrificio por algo más grande que él mismo? Por otra parte, existe un capítulo muy oscuro en la historia de Estados Unidos. Este yace en un momento clave que podría haber cambiado el curso de la nación. George Washington, profundamente influenciado por el ejemplo de Cato, temía los peligros de la desobediencia.
¿Qué habría sucedido si, en lugar de actuar con resolución, hubiera permitido que un grupo de soldados descontentos, que no habían recibido el pago por parte del Congreso Continental, llevaran a cabo su plan de derrocar al gobierno? Washington, en un acto de valentía y liderazgo, intervino. ¿Qué lecciones podemos aprender de su acción? ¿Cómo reaccionaron otros líderes en momentos de crisis? ¿Seguro que no estás olvidando algo importante? Pues, te daremos unos segundos para que lo pienses y por si fuera poco, te suscribas al canal y le des like al video. Ahora sí, vamos por más. Cuando pensamos en los eventos del 6 de enero, la historia nos ofrece un contraste profundo. Mientras George Washington salvaba a Estados Unidos de una conspiración, el presidente Donald Trump, en lugar de calmar a la multitud, la alentó. ¿Dónde estaba Trump en esos momentos cruciales? ¿Por qué no intervino? ¿Cuándo pudo haber detenido el caos y la violencia que se desataron? El congresista McGallagher, veterano del Cuerpo de Marines, compartió su experiencia atrapado en su oficina, contemplando la posibilidad de usar su espada para defender a su equipo. ¿Cómo es posible que los líderes políticos no tomaran acción cuando la situación lo exigía? A medida que más testimonios surgieron, como el del congresista Adam Kinzinger, se reveló la angustia de aquellos que estaban en el corazón de la crisis. Mientras observaba el sacrificio de los valientes oficiales de policía, Kinzinger no pudo evitar las lágrimas. ¿Y qué hizo Trump? En lugar de enfrentar la gravedad de la situación, se burló de quienes luchaban con las consecuencias de sus propios actos. ¿Cómo puede un líder eludir su responsabilidad y aún mantenerse en el poder? Este episodio recuerda las enseñanzas de Séneca, quien decía que un verdadero líder no es parte de la multitud que busca el caos. ¿No es acaso la demagogia un veneno peligroso que los estoicos siempre evitaron? Para ellos, la violencia política era un camino hacia la decadencia, un proceso gradual que destruye las bases de cualquier república. ¿Qué ocurre cuando un líder se convierte en el facilitador del caos en lugar de su moderador? Las palabras de Séneca y otros filósofos estoicos nos alertan sobre el peligro de líderes como Nerón, quienes, al igual que Trump, son habilitados por aquellos que los rodean. ¿Dónde termina la responsabilidad de quienes permiten que tales figuras asciendan al poder? El filósofo, en su sabiduría, distinguió entre ser un colaborador de la violencia y un moderador de la paz. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros, como ciudadanos, de cuestionar a los que se permiten ser cómplices del abuso de poder? Y luego está el ejemplo de Marco Aurelio, quien, aunque preparado y entrenado para el poder, nunca sucumbió al ego o al narcisismo. ¿Por qué Marco Aurelio es un modelo a seguir? ¿Qué diferencia hay entre él y aquellos que se dejan consumir por la sed de poder y la vanidad? La clave, según Marco Aurelio, radica en el esfuerzo constante por ser una mejor versión de uno mismo. ¿No es esa la verdadera medida de un líder? ¿Qué lecciones podemos tomar de su vida que nos permitan elegir mejor a nuestros líderes y, más importante aún, ser nosotros mismos el tipo de líderes que la sociedad necesita? A lo largo de la historia, figuras como Abraham Lincoln también nos advirtieron sobre los peligros del espíritu mobocrático, la furia irracional de la multitud. Hoy, este espíritu parece resurgir. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para resistirlo? ¿Qué papel juegan los líderes en fomentar o sofocar este tipo de violencia política? No podemos ser espectadores pasivos, debemos ser activos en la protección de las instituciones que valoramos y las libertades que damos por sentadas. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar para asegurar que nunca caigamos en el caos de la multitud? Como ciudadanos responsables, debemos exigir virtudes de nuestros líderes. ¿Estamos realmente dispuestos a tolerar el egoísmo y la vanidad en aquellos que nos gobiernan? ¿Qué pasa cuando dejamos que los líderes egoístas, narcisistas y destructivos amenacen todo lo que apreciamos? Debemos ser firmes en nuestra decisión de no tolerar tales actitudes. ¿Cómo podemos aspirar a la grandeza si no exigimos lo mejor de nuestros líderes y de nosotros mismos? Al igual que los estoicos, tenemos que luchar por ser mejores, por ser líderes de virtud, de coraje, de justicia y sabiduría. ¿Qué pasaría si todos nos dedicáramos a vivir según esos principios todos los días? ¿Y tú, estás listo para reflexionar sobre el tipo de liderazgo que realmente necesitamos en el mundo de hoy? Incluso, ¿cómo podrías protegerte a ti mismo de caer en esta trampa de vanidad y ego en tu propia vida o carrera? Haznos saber tu opinión en los comentarios. Es todo por hoy. Pero, antes de culminar, nos gustaría invitarte a suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y darle like al video. Hasta la próxima.